Capítulo 12. Tras algunas horas de marcha llegamos a la ciudad Portobelo, capital del estado Rondônia. El camión nos dejó en el puerto frente a una rampa que bajaba hacia el río. Por allí bajamos nuestros kayaks al agua y navegamos la zona buscando un lugar apropiado para detenernos y ver cuáles eran nuestras posibilidades, conocer el lugar donde nos encontrábamos y procurar dónde comer y dormir. Cuando se está en una ciudad y no se tiene nada de dinero, las posibilidades no son muchas. También cruzamos el río para ver qué se podía hacer en la otra orilla, pero la margen opuesta no tenía nada que ofrecer. El cruce del río nos tomó un tiempo considerable, aquí el río era demasiado ancho, la fuerza de la corriente era mayor que en cualquier sector del río ya navegado, a excepción de los rápidos. Próximo al puerto se encontraba amarrado en la orilla un barco perteneciente al Ministerio de Salud. La función de ese barco, cuando la temporada de actividades estaba en curso, era navegar de una localidad a otra fumigando la zona, para combatir al mosquito Anopheles y de esa manera evitar la propagación del mal del aire. El gobierno emplea tantas armas como le sea posible en contra de la malaria. Pero en los meses que estaban transcurriendo, el barco no trabajaba. Solo estaba allí un funcionario, Ademar, encargado de la seguridad y el cuidado del mismo, presente durante las horas del día. A la noche se iba a su casa y el barco quedaba solo. El hombre nos ofreció quedarnos allí, por lo que por unos cuantos días estuvimos viviendo en el barco. Una vez más tuvimos la buena fortuna de conseguir una morada apropiada, segura y gratis. El único inconveniente era que muy cerca del lugar se encontraban dos locales de baile donde pasaban música estridente y vulgar, contaminando sonoramente el ambiente durante todo el día y las noches. Las mismas canciones eran repetidas una y otra vez, sin cesar, lo que resultaba ser muy molesto para nosotros y también para todos los vecinos de las cercanías. Cuando ya estábamos instalados en el barco, salimos a caminar para conocer la ciudad y ver qué podíamos hacer allí. Si continuábamos viajando, obligadamente sería a favor de la corriente del río. Esto era hacia el norte primero y noreste después, lo que implicaba seguir alejándonos de nuestros hogares. Montevideo se encontraba muy al sur. Transcurría el mes de diciembre, se acercaban las fiestas de fin de año y no queríamos estar lejos de nuestras familias. Debíamos encontrar la forma de volver a tiempo para las fiestas de fin de año. Sin dinero las posibilidades no eran muchas. Podíamos volver remando en contra de la corriente por todos los lugares donde ya habíamos pasado, encontrar la manera de pasar por tierra de la cuenca del río Guaporé a la del río Paraguay, navegar todo el río Paraguay y atravesar el país de igual nombre, desde su naciente hasta su desembocadura en el río Paraná. Continuar navegado por el río Paraná en territorio argentino, hasta su desembocadura en el río de la Plata. Cruzar el río más ancho del mundo y continuar hasta Montevideo. Otra posibilidad era continuar navegando por el río Madeira hasta alcanzar su desembocadura en el río Amazonas. Navegar todo el Amazonas hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Contar con la suerte necesaria para cruzar con nuestros kayaks las grandes olas que se forman en la desembocadura, que derriban árboles en la costa y destruyen y erosionan todo a su paso, la pororoca. Llega a avanzar muy dentro del océano. Luego navegar toda la costa oceánica de Brasil y Uruguay hasta alcanzar Montevideo. Una tercera posibilidad era abandonar los kayaks y todo aquello que no pudiéramos llevar encima con nosotros y volvernos pidiendo aventón y caminando por Brasil y todo el territorio de Uruguay. Cualquiera de las tres posibilidades, de haberla hecho realidad, era una proeza digna de ocupar un puesto en el libro Guinness de los récords mundiales. Nos hubiera tomado muchos meses de tiempo. Lo que decidimos fue intentar vender nuestros kayaks y con el dinero que pudiéramos obtener, comprar pasajes de ómnibus a Montevideo. Para ofrecer los kayaks a la venta, nos dirigimos a un periódico local con la idea de poner un aviso clasificado. La recepción que tuvimos en el periódico Estado fue mucho mejor de lo esperado. Nuestra intención era obtener una publicación ofreciendo los kayaks en venta o en trueque por algo que nos pudiera servir y para ello no contábamos con ningún dinero con que pagarla. Pero al saber de nosotros y nuestra aventura, un periodista y relator que allí trabajaba, nos hizo pasar a su escritorio y en ese mismo momento, mientras nos escuchaba hablar, escribió una nota que fue impresa en la edición de la mañana siguiente.
También nos tomaron algunas fotos que dejaban ver claramente nuestra falta de decoro. El comienzo de la nota apareció en primera plana y al término de la misma, se daba cuenta de nuestras intenciones de vender los kayaks y el motivo de ello. La nota dejaba bien claro nuestra ausencia total de dinero, por lo que 2 días más tarde, Fernando, al caminar por la calle, fue reconocido por un lector del periódico que había visto nuestra fotografía. El habitante de aquella ciudad de Rondonia le preguntó a Fernando si tenía hambre y le compró una empanada para engañar al estómago. Ante la buena recepción obtenida en el periódico, nos fuimos a probar suerte en un segundo matutino para tener el doble de chances de poder vender nuestros kayaks. Nos dirigimos al diario da Amazonia, que no distaba mucho, y obtuvimos similar suerte. En ambos periódicos nos presentamos como periodistas independientes que trabajábamos por nuestra cuenta para luego ofrecer nuestras notas a cualquier revista que las quiera publicar. Era una pequeña mentira que podía ser cierta o no y siempre nos facilitaba las cosas. A la mañana siguiente, fueron 2 los diarios que anunciaban nuestras aventuras por aquel río. A decir verdad, nuestra suerte fue mucho mayor en el primer periódico. Nos hicimos amigos del periodista que escribió nuestra nota, quien transmitió nuestro problema al dueño del diario, quien resultó estar vinculado, de alguna manera, con una compañía de ómnibus. Nos consiguió pasajes en dicha compañía de transporte hasta la ciudad de Portobello. Eso nos acercaría considerablemente hasta nuestra querida Montevideo. Ya de vuelta en el barco nos reunimos otra vez con Ademar, con quien tuvimos varias interesantes pláticas. Un día nos dijo que iba a matar un pollo de su gallinero y nos invitó a su casa a almorzar, donde conocimos a su esposa e hija. Vivía en un barrio muy humilde de casas todas iguales de una sola pieza, hechas por el gobierno. Resultó ser una gran persona, muy buena y amable, alguien de quien no se pensaría nunca que fuera capaz de matar a alguien. Para viajar más alivianados de peso, tratábamos de deshacernos de aquello que no íbamos a volver a usar. Como agradecimiento por todo lo que había hecho por nosotros, tomé un cuchillo que tenía entre mis cosas, lo llamé y le dije: esto es para ti. Lo miró con agradecimiento y dijo: gracias, muy lindo, con uno como este, maté al primero. Su respuesta me dejó totalmente sorprendido. Aquel hombre bueno, con un cuchillo como el que yo le acababa de regalar, había matado al primero. No me atreví a preguntarle a cuántos más había matado en total, pero me contó cómo fue la historia de lo sucedido. Tiempo atrás él trabajaba en un garimpo buscando oro. Todos los trabajadores vivían en cabañas compartidas. Él acostumbraba dormir con su cuchillo bajo la almohada en prevención de cualquier disturbio grave que pudiera ocurrir. Sabida es la forma de vida y conducta de los garimpeiros, buscadores de oro, lo que lo llevaba a dormir de aquella manera. Un día uno de sus compañeros llegó borracho y comenzó a golpearle con un palo cuando él aún no se había despertado. Ademar despertó bajo una lluvia de golpes que le caían encima sin saber por qué. Instintivamente tomó el cuchillo debajo la almohada y lo hundió certeramente en su agresor. En otro de nuestros paseos por la ciudad, conocimos a un grupo de jóvenes en la plaza céntrica. Fernando se les acercó para pedirles un cigarrillo y así comenzó la relación. Eran jóvenes que gustaban de fumar marihuana cuando tenían ocasión. No lo hacían todo el tiempo, y no probaban otras drogas más fuertes que habían hecho aparición en Brasil, en ese momento, la mal afamada pasta base de cocaína. La pasta base tiene un efecto eufórico muy grande. Como es de bajo costo, en comparación a otras drogas, se ha hecho muy popular. Es muy adictiva y su efecto de corta duración pero muy intenso, por lo que quien la prueba quiere volver a hacerlo otra vez y es muy difícil abandonarla. En las calles de Portobelo se veían niños de corta edad trabajando de lustrabotas. Con el dinero que hacían durante el día lustrando zapatos, compraban pasta base y se drogaban en las noches. Así transcurrían sus vidas en una interminable rutina que les consumía la vida. Otro ejemplo de lo que la droga le puede hacer a una persona era un artesano que vivía bajo un pequeño árbol en la plaza de la ciudad. Tallaba figuras en madera y colgaba sus obras del árbol donde las tenía exhibidas a la venta, bajo el cual dormía a la noche tirado en el piso.
Sus únicas posesiones eran un pantalón corto como prenda de vestir, sus pocas herramientas para tallar trozos de madera y un collar de cuentas que sostenía en sus manos mientras recitaba el mantra Hare Krishna todo el tiempo. Con lo adquirido con sus tallas de madera compraba paste base. Esta gente solo comía bien los jueves a la noche. Una camioneta perteneciente a la iglesia al Ejército de Salvación con una gran olla de sopa caliente, con abundantes trozos de carne y verdura, repartía platos descartables con la sustanciosa cena entre quienes no tenían nada mejor para llevarse a la boca. En ese bajo mundo nos alimentábamos una vez a la semana. Un fin de semana decidimos viajar en el tren María Fumasa, nombre de la locomotora que corría sobre la ferrovía del Diablo. Se habían restaurado 25 kilómetros de vía férrea y en ese momento el tren hacía un viaje turístico de 8 kilómetros desde la ciudad hasta la Cachoeira Santo Antonio. Queríamos ir en el tren y volvernos navegando en los kayaks por el río. Se nos autorizó a cargar los kayaks en el tren, pero no había lugar físico donde ponerlos. El tren solo tenía vagones de pasajeros, no de carga, y los kayaks eran mucho más grandes que la abertura de las puertas. No soy una persona que se da por vencido a la primera dificultad. Comencé a inspeccionar el tren buscando la forma de cargar nuestros voluminosos kayaks cuando vi que en la ventana posterior del último vagón le faltaba el vidrio. Por allí entraríamos uno de los kayaks. Dentro del vagón solo había espacio para acomodar 2/3 del kayak de manera inclinada, por lo que quien viera pasar el tren, vería que de su último vagón asomaba hacia afuera 1/3 del largo de un kayak. La mitad del problema quedó resuelta, faltaba acomodar el segundo kayak. Era una antigua locomotora con propulsión de motor a vapor. Estas locomotoras siempre llevan un primer vagón cargado de carbón para hacer funcionar la caldera que hierve el agua para producir vapor. Tuve la idea de cargar el kayak encima de la carbonera. Con la excusa de vigilar el kayak que no fuera a caerse, pedí permiso para viajar encima de la carbonera junto con él y se me autorizó. Fue el viaje en tren más divertido de mi vida. Viajé de cara al viento y a una altura que me permitía ver todo el camino a ambos lados de la vía y apreciar el funcionamiento de la locomotora y su manejo. Mi ropa quedó toda manchada por el carbón, pero si tuviera que hacerlo otra vez lo haría de buena gana. Cuando llegamos a destino, recorrimos toda la zona. Es un lugar muy bonito y con mucha historia. La iglesia de Santo Antonio es pequeña y pintoresca y ha sido visitada por tantas personas como hayan llegado a Santo Antonio en toda su existencia. Se dice que quien escribe un deseo en un papel y lo deposita en su altar, el deseo se le cumple. Lleve a cabo tal acción para comprobar si era cierto o no. Aún estoy esperando que mi deseo se cumpla. La vuelta a Portobelo en los kayaks fue completamente distinta que la ida en tren, pero igual de agradable, si no más. Aquellos muchachos nunca habían subido a embarcación alguna y estaban maravillados con los delfines que nos acompañaron gran parte del recorrido. Los mamíferos acuáticos nadaban junto a los kayaks, asomando sus cabezas fuera del agua a tan solo 2 metros de nosotros. Parecía como si desearan ser tocados, para lo cual no faltó mucho. Fue la vez que tuvimos delfines más cerca de nosotros. En aquellos días no teníamos mucho que hacer más que esperar por los pasajes que se nos había ofrecido en el diario, por lo que solo sociabilizábamos con quien pudiéramos. Especialmente con los jóvenes que conocimos en la plaza, con quienes estábamos la mayor parte del tiempo. Un tema recurrente con personas que gustaban de drogarse, era la droga. Así tuvimos noticia de que en Portobelo había donde probar la ayahuasca, una droga cuyo origen se remonta a tiempos de los incas para quienes era una bebida sagrada. Se dice que la ayahuasca tiene efectos curativos y es empleada por chamanes con tales fines en rituales de sanación. Yo sabía de la existencia de la ayahuasca pero ignoraba todo detalle. La ayahuasca es una bebida hecha hirviendo durante horas trozos de una liana, llamada jagube, Banisteriopsis caapi, machacados previamente, y hojas de determinado arbusto llamado chacrona, del género Cichotria. Existe un culto llamado Santo Daime, que reúne elementos cristianos, africanos e indígenas basado en la ingestión de la ayahuasca. Su nombre, Santo Daime, proviene de la expresión Santo Dame, en el sentido de quien pide a la santidad. Dame sabiduría, dame paz, dame salud, dame bienestar.
Este culto surgió a principios del siglo XX en el estado Acre, en Brasil, y hoy día se ha extendido a varios países de Sudamérica y otros como Holanda, España y Estados Unidos donde hay templos legales para este culto. 2 veces a la semana eran las ceremonias del templo de Portobelo. El miércoles siguiente nos hicimos presentes en el local. Se nos dijo que solo se atendía personas no seguidoras del culto una vez en la semana, y ese no era el día correspondiente, pero por ser nosotros extranjeros, se hizo una excepción y se nos dejó asistir a la ceremonia. En un amplio recinto, hombres y mujeres pertenecientes al culto, totalmente vestidos de blanco, cantaban y danzaban en una formación de cuadrado. Los hombres en 2 de los lados del cuadrado enfrentados y las mujeres en los otros 2. Se movían dirigiendo sus cuerpos hacia un lado y hacia el otro, todos al mismo tiempo y cantaban distintos cánticos con diferente letra pero el mismo ritmo. A un lado del recinto se encontraban las estatuas de santos y símbolos religiosos de la creencia. Quienes no participábamos de los cantos y baile, estábamos a un lado, en asientos destinados a los simples observadores. Al cabo de un tiempo se repartió la santa bebida en pequeños vasos descartables entre todos aquellos que quisieran probarla. Tiene un sabor muy repulsivo, más aunque el de la chicha que los indígenas nos dieron a probar en una de las reservas de la FUNAI. Es común que produzca náuseas y algunas de las personas se retiraban para vomitar con más privacidad. Personalmente a mí no me produzco ningún cambio emocional, estado alterado de conciencia, o cosa semejante. No me conecte con la divinidad, como dicen los daimistas, seguidores del santo daime, ni tuve visiones psicotrópicas o cambios en mi percepción. Luego supimos de otra persona que producía su propia ayahuasca, en forma privada y fuimos a conocerle. Si bien esta persona no pertenecía a ninguna agrupación religiosa, él decía haber fundado una iglesia que unificaba las 3 religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Él abría a casa a sus seguidores, que venían a visitarle, y, a la escucha de cantos gregorianos, repartía su ayahuasca en pequeños sorbos a intervalos de aproximadamente 20 minutos. Todos los presentes hablaban de sus creencias religiosas e intercambiaban opiniones. Yo estudiaba mis posibles cambios y alteraciones en mi conducta y estando siempre atento a cualquier eventualidad que pudiera suceder. Si bien el ambiente reinante era de paz y armonía, yo estaba siempre atento a que una imposibilidad física no me permitiera proteger mis pertenencias, ante el caso, por ejemplo, de que alguien quisiera robármelas o algo así. Nuestras cámaras fotográficas eran valiosas, tanto por su costo como por su utilidad. Me encontraba sentado en una reposera y observé que todos mis músculos se empezaron a relajar completamente. Hasta mi esfínter lo sentía relajado, pero podía controlarlo completamente y hacer uso de un baño normalmente, si tuviera necesidad. Una muchacha jugaba con un gato cerca de mí y me lo acercó para que lo acariciara. Tomé el gato, lo acaricié y se lo devolví. Entonces pensé, estoy súper relajado a nivel muscular, pero tengo dominio de mi cuerpo y mi voluntad. La muchacha estaba recostada en la pared cuando de pronto, toda la pared y su cuerpo se movieron juntos cual si una ola pasara por detrás de la pared de arriba hacia abajo. Mi alucinación llamó mi atención y tan pronto como fijé mi vista en la muchacha, la visión desapareció. Cuanto más relajado estaba, más propenso a tener alucinaciones me hallaba y como mi estado era de alerta y autocontrol, no tuve más alucinaciones mientras estuve en esa casa. Nuestro anfitrión contó que cuando probó la ayahuasca por primera vez, se tomó 2 litros y se transformó en víbora. Yo había tomado no más de 30 centímetros cúbicos y no tenía ningún deseo de movimiento por estar completamente relajado. Si ese hombre se tomó 2 litros, debe haber estado tirado por el piso incapaz de caminar, y creyendo ser víbora. Pienso que de haberse caído en un pozo se hubiera creído ser lombriz. Cuando me aburrí de escuchar infundados dogmas religiosos, me retiré y me fui caminando en la noche hacia el barco del Ministerio de Salud. Fernando se quedó algún tiempo más acompañando a aquella gente. Cuando se toma ayahuasca se pasa por un estado de relajación primero, luego euforía y por último alucinación. La relajación del principio puedo asegurar que la viví, no así la euforía, o al menos no en forma notoria, quizás un poco mientras caminaba por la calle.
Cuando llegué al barco tuve alguna muy pequeña alucinación, pero mi autocontrol y pensar que todo era producto de mi mente, me calmaba y no daba importancia a mi imaginación. Pensaba que alguien se asomaba en la entrada del barco donde yo estaba acostado para dormir y en algún momento llegué a verle su cara sonriente al espiarme. A la mañana siguiente no había efectos secundarios ni en mí ni en Fernando. Habían pasado algunos días desde la publicación en los diarios que anunciaban nuestra presencia en Portobelo, cuando una mañana alguien nos despertó a gritos desde la orilla frente al barco. Hablaba en castellano con acento de Uruguay. Néstor nos había estado buscando por toda la ciudad cuando se enteró que 2 de sus compatriotas estaban en ese rincón del Brasil tan apartado de Uruguay. Esa mañana alguien le dio el dato que estábamos en el barco del Ministerio de Salud. Era una persona a quien su agitada vida lo fue empujando de a poco hasta ese lugar. Vivía un tanto alejado del barco con su esposa y su hija, quien no había cumplido su primer año de edad. Tras pasar algunos días en su compañía, nos ofreció mudarnos a su casa. Tenía un dormitorio libre pero sin camas, lo cual para nosotros no era ningún inconveniente, ya estábamos acostumbrados a dormir en el piso, ya sea de tierra o sobre concreto. Solo que ahora dormiríamos un poco peor de lo esperado. Cuando decidimos mudarnos a su casa, al ir a buscar nuestras cosas al barco, nos encontramos con la sorpresa de que alguien nos había robado los sobres de dormir. Una vez instalados en la casa de Néstor, por las noches acomodábamos nuestras ropas debajo de nuestros cuerpos para no dormir directamente contra el suelo y tener un poco aislación térmica contra el frío del piso y una ilusoria sensación de un poco más de comodidad. Le ayudábamos en su trabajo, el cual era muy fácil. Ofrecía su servicio matando la maleza y pastos que crecían en los jardines de las casas. Se había comprado un pulverizador de líquidos con el cual esparcía un herbicida donde hubiese pastos y yuyos indeseables. Con el clima de esa zona de Brasil, muy propicio para la proliferación de malezas, se puede decir que era un negocio rentable, y más honorable que otros que tuvo en su pasado. En algún momento se dedicó a diseñar silenciadores para armas de fuego, los hacía fabricar con un amigo suyo que era tornero, y los vendía a sicarios. El día que nos mudamos del barco a su casa, descubrimos que alguien nos había robado nuestros sobres de dormir al ir a buscar nuestras cosas al barco. En las siguientes noches, acomodábamos algo de nuestras ropas debajo de nosotros para hacer nuestro lecho un poco más blando y cómodo, pero la diferencia era mínima. Por esos días tuvimos que extender nuestras visas en la comisaría de policía local. Nuestros pasaportes oficiales fueron otorgados por un periodo que se consideró suficiente para dicho viaje, pero dados la cantidad de inconvenientes que tuvimos, no lo fue. Cuando tuvimos los pasajes a Porto Alegre en nuestras manos, llamé por teléfono a mi madre y ella accedió a girarme $300 americanos. Ese dinero era más que suficiente para poder pagar pasajes de ómnibus desde el estado Río Grande do Sul hasta Montevideo. Una madre siempre ayuda a su hijo, la naturaleza diseñó a los mamíferos hembra de esa forma, está escrito en sus genes. No hay malas madres, solo a veces, aparecen mujeres con malos genes. No fue posible estar con nuestros seres queridos durante las fiestas de fin de año, pero nuestras familias estuvieron felices de tenernos otra vez en casa.